queridos amigos, seguimos aquí entre nos para que se enteren de los acontecimientos importantes que pasan en Venezuela y en el mundo. Ahorita más arraigados en Venezuela por la situación y por nuestra condición de venezolanos, ¿no? Eso lo llevamos intrínseco en nuestra sangre. Es algo que nos llena de alegría y de bendiciones. Quedamos, Flor, en el segmento pasado, uno que cómo hace el venezolano. El venezolano, no, vamos a tratar de hacer algo didáctico. ¿Cómo hace el que sale de su país y está en indefensión, que no tiene quien lo defienda, como está pasando ahorita con la diáspora venezolana? Y si la condición de refugiado se da a nivel individual o se le puede dar a un colectivo, a unos ciudadanos que de manera, ¿cómo podríamos decirle? Que de manera obligada sale de su patio, sale de su país, sale de donde nació, de donde se crió y de donde hizo su vida. Cuéntame de eso. Sí, bien, vamos a hablar en cuanto a las defensas que tiene el migrante. Primero, hay que verificar los órganos estatales que existan de defensa de derechos humanos en cada país donde se encuentra el migrante. Por ejemplo, dentro de los órganos estatales tenemos defensorías del pueblo, tenemos procuradurías, personerías. Acá en Colombia tenemos también por ejemplo, las personerías, y hay una figura que se llama la acción de tutela. Esta es una figura que se puede interponer ante cualquier tribunal de la República acá en Colombia cuando hay la violación a uno o más derechos fundamentales, en este caso el migrante. En cuanto a defensa no estatal, tenemos, por ejemplo, las ONG que defienden derechos humanos, sobre todo Amnistía Internacional. Amnistía Internacional defiende derechos civiles y políticos. Human Rights Watch también defiende este tipo de derechos. Tenemos acá en Colombia de justicia, tenemos ONG que colaboran con esta función de proteger a los migrantes. Tenemos también como organismos no oficiales los consultorios jurídicos, por ejemplo, acá en Colombia, que son para los estratos 1, 2 y 3. Allí se le da asistencia gratuita. Estos son consultorios jurídicos de las universidades, tanto públicas como privadas, y el migrante tiene derecho a consulta jurídica gratuita y asistencia jurídica. Entonces, esto es para el acceso de migrantes, repito, de estrato 1, 2 y 3. Hay un organismo que ya no es estatal, sino interestatal, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los migrantes pueden pedir medidas cautelares, es decir, estas son medidas que se toman cuando hay el miedo de un daño irreparable a la situación del migrante. Te doy un ejemplo. Migrantes que estén en situación de que los van a deportar, que van a ser deportados, o migrantes que, por ejemplo, los están colocando en los puentes, que los van a devolver, que los están expulsando sin que haya las debidas, por ejemplo, sin que haya el debido proceso. Entonces, este migrante puede acudir, puede enviar un derecho de petición por internet a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Se puede hacer inclusive la solicitud vía internet sin necesidad de asistencia de abogado para que la Comisión Interamericana le dé protección. Estamos observando cómo, por ejemplo, también la Corte Interamericana ha establecido medidas de protección, por ejemplo, a los migrantes en Panamá, con motivo de la pandemia, de que, por ejemplo, en los lugares donde los ponen de refugio, no deben violar las normas de bioseguridad, no deben estar hacinados, no deben estar expuestos a tratos crueles. Entonces vemos cómo en el caso de América Latina y de todo el sistema de la OEA está la protección del sistema interamericano, que es paralelo a la protección de la ONU. Ok, bueno, ahí tenemos eso de manera didáctica que nos permite a nosotros entender y comprender
de las muchas cosas que podemos hacer en función de resguardar nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos, esencialmente derechos humanos. Como decías tú, el derecho a la dignidad del ser humano, eso es un derecho universal y que nadie puede pisotear. Flor, ahora los caminos. Yo había, de tanta indignación que a veces yo tengo que reconocer que hay momentos en que yo me ofusco y empiezo a tirar cosas por las redes porque me desespero ante tanta injusticia frente a los venezolanos y que no veamos a nuestra dirigencia ser capaz y ni a nuestros funcionarios de defender, de acoger y de ayudar a nuestra población. No estoy hablando de dar, de regalar, ni nada por el estilo, porque yo creo que esa función dadivosa, esa función, esa práctica que a mi manera de ver es hasta maquiavélica, de enseñar a la gente a pedir, nunca ha estado puesto ni en mi mente ni en mi práctica. Yo siempre he dicho que uno tiene que buscar la manera de ayudar, ayudándola a que esta persona pueda de alguna manera conseguir su sustento, no a darse, porque lo estamos enseñando entonces a que sea un mal ejemplo para la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo te propuse en uno de esos chats que a veces te envío, de que vamos a hacer una veeduría por esos recursos que se asignaron con esa conferencia que se hizo hace poco, que son unos cuantos millones de dólares, Entonces tenemos que ver quién le va a poner la mano encima, porque eso se puede usar, por ejemplo, para el área de salud de los venezolanos que están en el exterior, en el país donde esté. En el caso, yo estoy hablando de veeduría porque la legislatura colombiana permite que esta veeduría le pongan el ojo no solamente a eso, sino a cualquier obra que se haga en el país. Entonces, bueno, no han hecho nada los dirigentes opositores venezolanos por nosotros los venezolanos. Nosotros podemos, de alguna manera, los venezolanos, perdiendo el miedo, sin temor a que nos vean, sin temor a que conozcan que nosotros hayamos firmado una comunicación diciéndole a la OEA, a la Organización de Naciones Unidas, mire, nosotros no queremos que siga reconociendo a este señor aquí para que pertenezca a esta organización internacional. Nosotros queremos que lo saquen, porque él no nos representa a nosotros, porque a la final ellos representan a los pueblos, no se representan a ellos mismos, ni como partido, ni como ideología política, ni nada por el estilo. O sea, nosotros podemos hacer una comunicación y que vaya firmada por millones y millones de venezolanos para nosotros lograr que se desconozca el régimen como un ente gubernamental dentro del país. O sea, para que no siga asistiendo a la toma de decisiones dentro de la Asamblea de Naciones Unidas. Te pregunto. Sí, bueno, casualmente me hacía varias preguntas antes, por ejemplo, el de los refugiados, si era un procedimiento individual o era plural. Bien, correcto. El procedimiento para adquirir el estatus de refugiado es un procedimiento administrativo que se hace generalmente frente a las cancillerías o ministerios de Relaciones Exteriores. Es un procedimiento individual, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre con la migración masiva de venezolanos? Que aquí tenemos un caso sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque es un caso de migrantes masivos. Es el mismo caso de los sirios, que es una diáspora de 6 millones también y medio de sirios y de venezolanos. En realidad, ¿qué ocurre en estas circunstancias? Que un Estado que sea, vamos a decir, fiel, seguidor de los derechos humanos, tendría que darnos a los migrantes venezolanos el estatus de refugiado de acuerdo a la Declaración de Cartagena. ¿Qué dice la Declaración de Cartagena? De la Organización de los Estados Americanos dice que se considerará refugiado una persona que provenga de un país donde haya violación masiva de derechos humanos, se haya fracturado el orden público, cuando esa persona, ¿verdad? Ese Estado, perdón, recibe amenazas exteriores y cuando hay un quiebre del orden constitucional. Entonces, bueno, entonces, mira, todas esas cosas que están manifestando allí son muy bien para los venezolanos, pues, porque todas esas cosas se están dando en Venezuela. Mira, Flor, mira, vámonos a un corte nuevamente, venimos en el último bloque
y queremos entonces que continuemos con esa explicación, o sea, porque ese es el mismo camino. O sea, lo que yo estoy buscando es cómo, a dónde dirigirnos y qué hacer. O sea, ya no nos importa la dirección política partidista que está en Venezuela. Ahora somos los ciudadanos los que queremos de alguna manera hacer algo. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Y las otras dos situaciones que te dejé, ¿cómo decirle a la ONU que los venezolanos no queremos que ese señor ni que ningún funcionario de ese régimen nos represente ante la Organización de Naciones Unidas? Lo Ya último, venimos. Ajá. Dime. lo último, Michelle, un Estado perfectamente le puede dar un estatus masivo de reconocimiento de refugio, por ejemplo, a los venezolanos, por estar inmersos en esas causales de la Declaración de Cartagena. Por ejemplo, los Estados Unidos lo ha hecho con el pueblo cubano, ¿verdad? Al reconocerle el estatus precisamente de refugiado y que solo con pisar territorio norteamericano, los pies mojados, se le reconoce ese estatus. Por eso te digo, un Estado, ahorita la figura para ese reconocimiento masivo se llama, por ejemplo, a través de la visa humanitaria. Ah, perfecto. Bueno, vamos a un corte y regresamos entonces para que alarguemos un poquito más esta explicación, porque además que me interesa, ¿no? Porque el problema no es solamente saberlo. Si tenemos la información, tenemos que saber manejarla y tenemos que saber aplicarla. Ya venimos, mis queridos amigos, con más de Entre Nos a través de Anacolben TV, nuestra plataforma en YouTube. Por cierto, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que nos sigas apoyando, generando nuestros contenidos. Ya venimos.